bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie y a tener una lectura de la palabra de Dios. En esta ocasión lo haremos en el libro de Números, capítulo 12. Libro de Números, capítulo 12, pasaje bien conocido por todos ustedes. Vamos a tener nuestra lectura hasta el versículo 16. Números, capítulo 12, verso 1 al 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Jehová, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hasenerot y acamparon en el desierto de Parán. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en este día por la oportunidad que tú nos das de meditar, Señor, en tu palabra. Rogamos, Señor, que tú dirijas cada cosa que vayamos a decir, que sea para traer, Señor, convicción a nuestras vidas, que tu iglesia pueda crecer fuerte, nuestras vidas sean, Señor, edificadas. Estamos conscientes, Señor, de las múltiples distracciones que hay al momento de exponer tu palabra. Rogamos para que tú prepares nuestros corazones y que tengamos una mente y un corazón abierto, dispuesto para recibir con humildad lo que tú traes hoy para nosotros considerar. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Hermanos, pueden sentarse. En el día de hoy, hermanos, quisiera considerar como a título de exhortación recomendaciones a los que murmuran. Nosotros no estamos a través de este mensaje motivando, ni mucho menos animando a ningún creyente a que entre
en su vida o permita en su vida el pecado de la murmuración. Se puede interpretar que al decir recomendaciones a los que murmuran, tal vez eso es lo que estamos promoviendo. Muy lejos de la verdad. No creo, hermanos, que haya en este lugar ningún hermano o hermana que pudiera decir con toda sinceridad que en algún momento de su vida, movido por alguna u otra razón, no haya hecho un uso inapropiado de su lengua hasta llegar al pecado de la murmuración. Porque de hecho la murmuración es un pecado. Y cuando nosotros estamos hablando de murmurar, estamos hablando, para que se entienda bien, de difamar, chismear, llevar cuentos de un lugar para otro, hablar entre los dientes o manifestar quejas o disgusto por alguna cosa. Estamos hablando de hablar mal de alguien a sus espaldas o en perjuicio de una persona que está ausente y no se encuentra en este momento. A eso es que nosotros definimos o nos referimos cuando hablamos acerca del acto de murmurar. Si nosotros somos, o pudiera decirlo de esta manera, si tú eres un hombre o una mujer con integridad, ¿verdad? Tú debes de afirmar, así como Santiago lo afirmó, de que tienes, al igual que yo, una lengua que en algún momento pudiera afectar a una persona, pudiera salirse de control, pudiera afectar a una persona o a un grupo de personas, o pudiéramos decirlo así, a todo un pueblo, a toda una congregación. En Santiago, capítulo 3, versículo 8, pasaje bien conocido por todos nosotros, Santiago hizo una afirmación que debe ser considerada también por todos nosotros al hablar acerca de estas recomendaciones. Santiago escribió lo siguiente, es una declaración, Santiago 3:8. Pero, decía Santiago, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Otra vez Santiago, ningún hombre, dice Santiago, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si tú tienes una lengua, al igual que yo, y tú tienes, podemos así decirlo, estás vivo, reacciona a todos los eventos que suceden, eres sincero contigo mismo, eres una persona íntegra. Santiago dice que tú tienes un miembro en tu cuerpo, el cual no es fácil, ni te será fácil controlarlo. Y esta es, hermano, la realidad de nosotros. Mientras vivamos en este cuerpo mortal, hasta que esto mortal no se vista de inmortalidad, habrán momentos en nosotros en los cuales nuestra lengua saldrá de control. Este tema, hermano, es importante. Queremos tratar esto prácticamente. Porque si una iglesia local o si en una iglesia local los miembros que la componen no prestan atención a las cosas que se dicen con la lengua, porque con mi lengua yo puedo, hermano, dicho sea de paso, yo puedo decir cosas para edificar. La palabra de Dios me hace un llamado a mí de que todo lo que salga de mi boca debe de ser para edificación. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero también Santiago me hace una observación y me dice, en este pasaje que hemos leído, de que la lengua es un miembro, Santiago 3:8, que ningún hombre la ha podido controlar, y dice que es un mal
que no puede ser refrenado. Dice que está llena de veneno mortal. Pero volviendo al punto, hermano, si en una iglesia local, los miembros que la componen no prestan atención a esto, si usted y yo no prestamos atención a esto, y más aún si siendo miembro de una iglesia local, unido al cuerpo de Cristo, ignoramos que este pequeño miembro que está en mi cuerpo es capaz de hacer, dañar, destruir. Quiero decirle, hermano, tengo noticia para todos ustedes. No puede haber una iglesia saludable si no hay una lengua controlada. De manera que lo que estamos tratando acá no es necesariamente porque en esta iglesia local tengamos un problema nosotros con nuestra lengua. Pero podemos hablar desde una base así, podemos hablar desde una base preventiva, para que nosotros demos buen uso a nuestra lengua. Y como sabemos que tenemos este miembro en nosotros y que en algún momento podemos mal usarlo, porque eso va a suceder en algún momento de nuestra vida, si ya no lo hemos hecho, el Señor nos ayude en tal sentido. Pero si vamos a hacer una iglesia saludable, necesitamos saber cómo usar nuestra lengua. Hermano, es un hecho real de que no siempre podemos domar nuestra lengua. Las razones por las que quiero hacer 4 recomendaciones a los que murmuran es porque estoy reconociendo que dentro de la iglesia o de las iglesias o en la iglesia que tú te congregas, estamos hablando de esta iglesia local, hay dentro de la iglesia y han habido dentro de la iglesia y habrán dentro de la iglesia hermanos y hermanas que sentirán en algún momento determinado traer algún tipo de comentario o decir algo tal vez movido por el celo, por una buena intención, vamos a ponerlo de esa manera, o tal vez por algo disfrazado, y a veces nosotros no sabemos cómo traerlo, sino que lo traemos con tanto ímpetu, lo traemos con tantas emociones, y a veces no lo hacemos para edificar, o tal vez mostramos una intención que queremos edificar, pero en verdad no logramos eso al final. De manera que cuando digo 4 recomendaciones a los que murmuran, no quiero que nadie vaya a pensar que yo estoy motivando a nadie o animándolo a que perfeccione sus murmuraciones. No son 4 recomendaciones para que usted perfeccione la murmuración. De hecho, si tenemos que erradicarla, ese es el mandato que tenemos. No murmuréis, dice la palabra de Dios. Ahora bien, como yo sé que este es un hecho real dentro de las iglesias, y esta iglesia no es ajena a esto, y ninguna congregación es ajena a que los miembros de esa congregación murmuren o hablen, es por ello que estoy hablando de estas cosas. Ahora, la pregunta en esta tarde, hermano, es, al traer estas 4 recomendaciones a los que murmuran, ¿a quiénes estoy yo hablando? Es probable que alguno de ustedes diga, bueno, aquí hay un hermano o una hermana que tiene ese problema, es a ella o a él. No es a mí que tú me estás hablando. Bueno, estoy hablando a todo aquel que tiene una lengua. ¿Cuántos de ustedes tienen una lengua? Todos. Y si dijo amén, se dio cuenta que lo dijo con su lengua, ¿verdad? Que pudo hablar. Pero todos tenemos una lengua. Estoy hablando a todo aquel que tiene una lengua. Y quiero decir que este pequeño miembro, que con él puede glorificar a Dios, con este miembro puedes maldecir, con este miembro puedes también usarlo para destruir. He aquí nuestra primera recomendación. A ti y a mí, que a veces murmuramos. La primera recomendación es esta: examina primeramente tus verdaderas motivaciones. Examina primeramente tus verdaderas motivaciones. Cuando nosotros vamos a este pasaje de Números, el cual le voy a invitar que vayamos otra vez a él, en el versículo 1 de Números, capítulo 12, nosotros encontramos allí que la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente
la motivación o qué fue lo que llevó a Aarón y a María, o a María y a Aarón, debo decir, a criticar a Moisés. Verso 1, estoy en el capítulo 12 del libro de Números. Dice la palabra de Dios: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La pregunta que tú debes de hacerte, y yo debo de hacerme, es la siguiente: ¿era la mujer cusita realmente la motivación, o era más bien esto la motivación real por la cual María y Aarón criticaron a Moisés? ¿Esa era realmente la motivación real? Era ella la motivación real. Cuando tú estudias la historia y tú lees el capítulo entero, te vas a dar cuenta que la motivación real de María y Aarón con respecto a Moisés, tú sabes quién era Moisés, ¿verdad? Moisés es el hombre que Dios había llamado para dirigir al pueblo, para sacar a este pueblo de Egipto. Moisés era el hombre que Dios había llamado para estar al frente de ese pueblo. Y cuando en el libro de Éxodo, capítulo 3, nosotros vemos a Dios tratando con Moisés, Moisés quien vivía antes en Egipto, quien salió de Egipto, quien se fue, y conocemos toda la historia. Quiero tomar la historia de él en ese sentido ahí, en Éxodo capítulo 3. Y Dios hace un llamado a Moisés, y él llama a este hombre que se consideraba como incapaz, un hombre que verdaderamente decía a Dios y se excusaba y decía que él ni siquiera podía hablar ni poner sus oraciones juntas. Y Dios le dice: bueno, no tienes que preocuparte por ello, porque Aarón te va a servir como boca para hablar. Hermano, este hombre que María y Aarón estaban criticando, María y Aarón vieron el surgimiento de este hombre desde el comienzo hasta ese tiempo. ¿Y saben por qué estoy mencionando este dato importante? Moisés no fue realmente una persona que apareció de la noche a la mañana. María y Aarón estuvieron cerca de él. Aarón pudo presenciar en más de una ocasión, y María también, cómo el poder de Dios estaba con este hombre, cómo Dios estaba respaldando a este hombre. Sin embargo, a pesar de todo eso, no hubo el temor en ellos para usar la mujer cusita, como podemos decir nosotros, como un escudo, como un pretexto innecesario para cuestionar la vida de este hombre. Por eso preguntamos: ¿era realmente la mujer cusita la razón por la cual María y Aarón trajeron ciertamente esto a la vida de Moisés? Una de las peculiaridades, yo quiero que nosotros todos entendamos esto, porque todos estamos en el mismo bote en este sentido. Tenemos una lengua que potencialmente puede contribuir para edificación, como también puede destruir la vida de un hombre o puede destruir una congregación. Y esta iglesia no es ajena a esta realidad, y ninguna congregación, si ignora esto, va a pagar un alto precio. Tenemos una lengua que podría ser peligrosa. Entonces, debemos de confesar, hermano, que en todo aquel que murmura, hay intenciones ocultas o intenciones escondidas, que probablemente esa mujer o ese hombre no se ha dado cuenta todavía. Porque ustedes saben que nosotros tenemos a un enemigo que se llama Satanás, que le mete a la gente, o a uno le puede engañar, le puede poner cosas en la mente y pudiera hacer parecer ciertas cosas como que no son. Y es una realidad que se da dentro de las iglesias. Entonces debemos de confesar, hermano, que a veces hay intenciones ocultas en mi corazón y en tu corazón que no son conocidas y que nosotros no estamos apercibidos y que ni siquiera podemos darnos cuenta
en un momento determinado. Entonces, nosotros utilizamos un pretexto cuando traemos una murmuración, o una queja, o cuando traemos o llamamos a otro para algo. ¿Cuál será esa motivación? Quiero decirle, hermano, que cualquier motivación que haya en ti, en mí, como un murmurador, tarde o temprano será expuesta. ¿Cómo lo sabemos que Dios lo va a exponer? Bueno, Dios expuso en este pasaje la razón por la cual María y Aarón estaban murmurando de su siervo. Leamos el versículo 2 de este pasaje. Estoy en Número capítulo 12. He aquí la razón. Ellos hicieron una pregunta y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Podemos dejarlo hasta ahí. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo digo, ¿solamente es este el que puede hacerlo todo? ¿O solamente son estos los que pueden llevar a cabo esta labor? Hermano, ¿quién era Moisés? El hombre que Dios tomó, transformó su vida y lo trajo para dirigir a este pueblo. El hombre que María, su hermana de carne, la hermana de sangre de él, Aarón, su hermano, cerca de él, quien hablaba al pueblo por Moisés, lo vio resurgir, no era un extraño. Quiero decir, hermano, que si las murmuraciones de los extraños nos pueden doler, ¿cuánto más dolerían las murmuraciones de aquellos que nos vieron resurgir y nacer y evolucionar y avanzar en el Señor? ¿Cuánto más durarían? Si tú le preguntas a Spurgeon, te va a decir que su propio hermano, en un momento determinado, cuentan una de las biografías de él, no sé si será cierto o no, se levantó contra él. Si tú lees la historia de hombres que han servido al Señor en una manera secular, fuera de las Escrituras, te vas a dar cuenta que en algún momento determinado alguien dijo algo o insinuó algo que le trajo gran aflicción a su vida y cuestionó realmente la integridad de esa persona. Pero cuánto duele que en el mismo corazón de tu vida alguien que te conoce pudiera, que te ha visto resurgir, nacer, que ha estado cerca de ti, al lado tuyo. ¿Cuánto duele eso? Yo pienso, en una manera particular, estoy expresando mi opinión, que esas punzadas duelen más que aquella de los extraños. Entonces, hermanos, es para nosotros considerar, pero he aquí como Dios delató la intención. La pregunta ciertamente que ellos hacían, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, tiene un solo nombre: envidia, celos. Por eso, cuando nosotros decimos, es una realidad que pudiéramos murmurar, cuando nosotros decimos, examina verdaderamente, primeramente tus motivaciones, lo que estamos diciendo es que tenemos motivaciones ocultas del corazón que a veces no conocemos. Cuando tú llamas a un hermano para hablarle de algo o para decirle algo, ¿cuál es esa motivación? ¿Tú quieres verdaderamente edificar su vida? O tal vez cuando tú hablas a un hermano acerca de otro, a sus espaldas, ¿qué es lo que tú quieres? Yo no sé cómo me puedo yo edificar si alguien llama a otro hermano acerca de mí. Yo me edificaría mejor cuando alguien me llama directamente. El hermano tal está preocupado por mí. Está preocupado porque la gloria de Cristo está en juego. Está preocupado porque las cosas se hagan bien. ¿Qué debe hacer el hermano? Hablar conmigo. No es de mí que se trata. ¿Qué tal si María y Aarón, en vez de hablar, en vez de buscar el pretexto de la mujer cusita, que no era más que una mujer etíope, hermanos, es probable que se tratara de Séfora, o tal vez una mujer que Moisés se casó luego que Séfora murieron. Lo importante no es esto. El hombre se casó. Y aquello fue algo que se usó, ¿para qué?
para destituir a este hombre del ministerio que Dios le había dado. Hermano, la murmuración nunca va a traer un propósito bueno. Podrá venir en un regalo bonito encubierto. Tú podrás imaginártela de una manera. Pero si los asuntos no son tratados directamente con una persona, dudo mucho que haya edificación en la vida de una persona. ¿Tú quieres edificar a una persona? ¿Qué tienes tú que hacer? Tratar el asunto con esa persona. Hablar con esa persona. Ahora, hermano, nuestras intenciones, sea cual sea, son delatadas. Vamos a pasar ahora, hermano, a la segunda recomendación que quiero hacer a aquellos de nosotros que murmuramos. Recuerda que Dios escucha todo lo que tú dices. Dios escucha todo lo que yo digo. Y que Dios no va a pasar por alto tu pecado, porque la murmuración es un pecado, como tampoco pasará mi pecado cuando yo murmure. En el mismo versículo 2, en su última parte del Número, capítulo 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, al final, véalo al final, y dice, y lo oyó Jehová. ¿Alguna vez, hermano, ustedes han pensado que Dios oye todo lo que nosotros decimos? ¿O ustedes creen porque ya ustedes son creyentes, el Señor solamente escucha la necedad de los impíos, de todo lo que ellos hablan? ¿Y que Dios se hace el sordo con nosotros? Absolutamente que no. Nada más lejos de la verdad. El Señor escucha todo lo que nosotros decimos. Y ¿sabe una cosa, hermanos? En Mateo capítulo 12, versículo 36, el Señor dijo, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo lo que yo digo, todo lo que tú dices, el Señor nos va a pedir cuenta aquel día. Hermano, este pensamiento nos dice a nosotros, y debe horrorizarnos, debe traernos temor al corazón, hermano, de que Dios está escuchándonos. Cuando Dios llamó a María y Aarón, Dios le dice claramente, no tuviste temor de hablar de mi siervo de esta manera. ¿Saben? A veces nosotros, esto debe horrorizarnos. No, el hecho de que Dios nos esté escuchando a nosotros. ¿No creen ustedes, hermano, que María y Aarón vieron en más de una ocasión cómo Dios escuchaba? Hermano, pero si Dios era capaz de escuchar las oraciones de aquellos hombres, de aquellas personas, si era capaz de escuchar las oraciones de Moisés, si cada vez que Dios estaba totalmente mirando, sus oídos estaban abiertos, cuando Dios a través de la historia ha escuchado siempre las conversaciones de los hombres, pudo Dios escuchar las risas de Sara detrás de aquella cortina. Dios escucha lo que nosotros decimos de nuestros hermanos, lo que nosotros expresamos con nuestra boca. Sus oídos están siempre disponibles para escuchar lo que nosotros decimos. Eso debe traernos a nosotros un pensamiento de horror, de pensar, de temor en nuestros corazones, de que Dios está escuchando todas las necedades que nosotros decimos. Yo sé que la palabra de Dios dice que no llamemos necios a nuestros hermanos. Pero la verdad es, hermano, que nosotros hablamos muchas necedades con nuestra boca. Ahora bien, hermano, a veces nosotros hablamos ligeramente. ¿No le parece a usted que es fácil hablar? A veces nosotros traemos un pensamiento de alguien y decimos, esta persona es muy bien, pero, cuando nosotros metemos este adverbio ahí, pero, vamos a hacer algo negativo, una declaración. Hermano, el día que tú murmures a tus hermanos, el día que murmures a tus líderes de la iglesia, a tu cónyuge, el día que murmuraste a ellos, el día que murmuraste a cualquier otra persona, sin esa persona estar escuchando tu murmuración, quiero decirte algo, Dios te escuchó. Y cuando tú murmuraste a alguien con otra persona,
eso te coloca a ti en una posición de cobardía. Porque no tuviste la valentía de ir y hablar directamente con esa persona para edificar su vida, para compartir lo que había en tu corazón. Porque es más fácil, hermano, el que nosotros hablemos. ¿Saben que una murmuración no sería efectiva si nosotros no lo hacemos a espaldas de la persona? Porque entonces no se llamaría murmuración. Para que la murmuración tenga éxito, debe de ser hecha a espaldas de la persona. ¿Quiere tener éxito murmurando? Entonces habla a espaldas de la persona. ¿Quiere tener éxito murmurando? Presenta un espíritu de cobardía, no de valentía, de ir de frente a la persona. Eso fue exactamente lo que hicieron María y Aarón. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Hablaron, empezaron a propagar esto, empezaron a hablar, a decir por el celo que había en su corazón, y Dios lo escuchó. Hermanos, una vez más, uno debe de horrorizarse al saber que Dios tratará con nosotros y con nuestro pecado de murmuración, así como Él lo ha hecho en el pueblo. Si lees la historia de Israel te vas a dar cuenta. Así como Él lo ha hecho con el pueblo, también lo va a hacer con nosotros y no quedará impune. Vamos al versículo 4, 5, 6, 7 del capítulo 12 para que veamos cómo fue que Dios trató con esta murmuración. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y si seguimos, hermano, leyendo más adelante en el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Si hay un calificativo, hermano, para aquellos de nosotros que podemos murmurar o que murmuramos, es esto: locamente. Quiere decir, hermano, que el acto de murmurar no es más que un acto de locura. ¿Por qué? Dios te está escuchando, pecas contra Dios. No piense que peca contra hermano, peca contra Dios, y Dios mismo es el que se va a encargar de tratar con tu propio pecado. ¿Qué nosotros podemos aprender, hermano, de esto que hemos leído? Que Dios te llamará a cuenta. Dios nos llamará a cuenta. Y que Dios va a castigar el pecado de la murmuración dentro de su pueblo. Hermanos, en estos tiempos he leído y he visto cómo la murmuración dentro de la iglesia ha destruido iglesias. Cómo la murmuración, cómo los hermanos, Satanás lo ha incitado en una manera trágica, podemos así decirlo, para levantar, para traer pensamientos negativos, para traer cosas infundadas, y muchas de ellas ni siquiera se aclararon, para destruir hombres, grupos de hombres, y para destruir ministerio. Y saben una cosa, a veces uno está preocupado por su reputación. La pregunta es: ¿estaba Moisés preocupado por su reputación? Hermano, la reputación de Moisés era visible a todos. Pero ¿sabe lo que Dios hizo? Cuando Dios llama a María, a Aarón y a Moisés, y saca a estas tres personas allá afuera y habla, ciertamente, hermano, Dios vindicó
a este hombre llamado Moisés delante de sus hermanos. Y podemos decir que el pueblo en alguna manera tuvo que haberse dado cuenta de la situación. Pero qué tan fácil es para nosotros, hermano, a veces traer comentarios a la ligera. Qué tan fácil para nosotros es traer comentarios acerca de los líderes de una iglesia, acerca de hermanos, acerca del ministerio, sin tomar en cuenta cómo Dios va a tratar con determinada situación. Si tú eres una persona que se siente afectada por lo que alguien dice, aquí nosotros podemos ver una solución. Tarde o temprano Dios va, o un consuelo mejor dicho debería decir, Dios va a vindicar tu vida. Lo hizo con Moisés. Ahora, ¿quieres un ejemplo de vindicación? Puedes leer en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, rápidamente en el capítulo 5, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Quise decir, Segunda de Timoteo 4, 14. Y vamos a leer en ese pasaje algo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo escribió a Timoteo lo siguiente. Alejandro, decía él, el candelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y más adelante Pablo dice a Timoteo que se cuide también de él. Hermano, ¿cómo Pablo manejó a alguien que le estaba haciendo daño? Mire cómo Pablo pone esta palabra en despliegue para nosotros. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué era lo que Pablo estaba haciendo? Dejando todo espíritu de venganza para que sea el Señor que tomara carta en el asunto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien murmura de nosotros? Cuando alguien a través de las murmuraciones nos hace daño, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, a veces nosotros tenemos ese espíritu de que queremos tomar venganza. Pero hermano, he aquí Pablo pone delante de nosotros esto. Este hombre Alejandro, y algunos creen que él tenía un problema de llevar a Pablo a la corte, tal vez por las enseñanzas de Pablo, algún tipo de acusación, hay algunas especulaciones. Pero sea lo que fuera, Pablo había dejado todo esto en las manos del Señor. De manera, hermano, que nosotros debemos de tomar esto en cuenta. Dios es el que va a tomar carta en el asunto. Dios está escuchando cuando nosotros murmuramos y hablamos. Si tú sientes que alguien habla de ti o murmura de ti, tal vez por el ministerio que Dios te haya dado, o por la posición en la que Dios te ha colocado dentro del cuerpo de Cristo, no debería esto de ser una preocupación para ti. Hermano, ¿quién es el que repartió dones? ¿Quién es el que realmente colocó a los hombres en diferentes posiciones o diversas posiciones dentro del ministerio? El Espíritu Santo. No debe de haber ninguna preocupación en nosotros, ni siquiera por ser desplazados. No debe de haber en nosotros ni siquiera ningún sentimiento de celo. Y tampoco no debemos de nosotros usar el mecanismo de la murmuración para tratar de avanzar nuestra agenda delante del Señor o dentro de la congregación. Pablo estaba convencido de algo, pasaje bien conocido por todos ustedes. En 1 Corintios 3:5, Pablo tenía este pensamiento. Él preguntaba, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Recuerden el contexto, hermano, de todo esto. Algunos hermanos en la iglesia de Corinto tenían sus favoritos. Algunos hermanos eran partidaristas. Y Pablo hace esa pregunta. Pero Pablo dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y decía Pablo, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hermano, me fascina ese texto y me fascina la última parte de este versículo. Todo el texto me interesa. Pero me fascina cuando dice la última parte del texto, y eso según a lo que cada uno concedió el Señor. ¿Quién es el que concede los dones? ¿Quién es el que coloca a los hombres dentro del ministerio? ¿Quién es el que el Señor dice, aquel, y Él toma de diferentes lugares y lo trae dentro del cuerpo de Cristo? Hermano,
nosotros no estamos dentro del cuerpo de Cristo. Si alguno se siente preocupado por algo, no estamos preocupados por ministerio, no estamos preocupados por posición, no estamos preocupados por reconocimiento, no estamos preocupados por nada de esto. ¿Por qué? Porque todo eso no es más que acciones carnales en nuestra vida. Hermano, si el Espíritu Santo de Dios es el que coloca, si Él es el que pone a los hombres, si Él es el que ha dado los dones, si Él es el que da la posición dentro del cuerpo de Cristo, ¿no es Él mismo quien va a tomar a un hombre desde acá y lo va a elevar a otra posición? Entonces, debemos de tener esto en cuenta. Tercera recomendación, hermano, no ignores el mandato que tienes tú y yo, que tenemos tú y yo, en la palabra de Dios con respecto a la murmuración. Santiago 4:11, pueden buscarlo conmigo. Santiago 4:11, ese texto lo habíamos tratado en otro mensaje anteriormente, pero es aquí lo que Santiago dice. Hermanos, 4:11, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y yo quiero, hermano, resumirlo de esta manera, ponerlo de esta manera para que todos podamos entender. Primero, en este verso tenemos un mandato. No murmuréis los unos de los otros. Eso es lo que la palabra de Dios ordena. La murmuración no debe ser parte de la vida del creyente. En lo absoluto. Ahora Santiago explica, dice que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En pocas palabras, lo que Santiago está diciendo es esto: cada vez que tú murmuras a un hermano, tú te colocas como juez sobre ese hermano, tú juzgas la ley. ¿Alguna vez nosotros hemos pensado en eso? ¿Qué es realmente lo que nosotros hacemos cuando murmuramos a otra persona? Nos colocamos como juez. Porque nosotros muchas veces, primero, no hemos sido llamados a juzgar, a hacer juicio sobre nuestros hermanos. En segundo lugar, cuando nosotros hacemos, realmente nos convertimos en un juez y solamente hay un solo juez. Entonces, ¿queremos nosotros estar en esa posición? Por eso el primer punto es importante, hermanos. Las motivaciones al momento de murmurar deben ser examinadas. Hermanos, los creyentes maduros, ¿qué es un creyente maduro? Bueno, un creyente maduro no es más que un creyente que goza de una relación con el Señor. Un creyente maduro es uno que goza de una relación con el Señor, el cual ha entendido, es un creyente que ha avanzado en el Señor. Es un creyente que puede discernir claramente entre una cosa y la otra. Podemos ver la madurez nuestra expresada a través de las murmuraciones que hacemos. Y a veces nosotros no somos tan maduros como pensamos que somos. Si tú quieres ver la madurez de un creyente, pregúntate cómo está su vida de murmuración. Pregúntate qué dice esa persona de lo que sale de su boca. Hermano, lo que está lleno el corazón, habla la boca, ¿verdad? Es un principio que nosotros no podemos negarlo. Ahora, hay pasajes tales como Filipenses 2:14, dice, haced todo sin murmuración y contienda. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ciertamente la murmuración tiene raíz en algo. ¿Cuál es esa raíz? ¿Cuál es esa intención sobre la cual sale tu murmuración o mi murmuración? Los creyentes maduros, hermano, tienen sus lenguas controladas. No hablan cualquier cosa. Un creyente maduro sabe cómo hablar. Y si no sabe cómo hablar, pide sabiduría al Señor para que se la conceda. El Señor está dispuesto a darnos sabiduría en todas las cosas que nosotros decimos. Santiago mismo dice, si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Ahora vamos a pasar a la cuarta recomendación. Y esta es sumamente importante,
porque tiene que ver con la salud espiritual de cualquier iglesia. Recuérdense lo que dijimos al principio. Si hay lenguas fuera de control, eso quiere decir, hermano, que la iglesia no va a ser saludable. ¿Tú quieres una iglesia saludable? Controla tu lengua. Yo quiero una iglesia saludable. Debo tener cuidado con lo que voy a hablar, con lo que voy a decir. La cuarta recomendación es esta. Tus acciones van a impactar la iglesia de Cristo. Hermanos, hasta que María no fue restablecida luego que pasaron esos 7 días, el pueblo no pudo partir de ese lugar a otro. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que el hecho de que María estuviera estancada, que estuviera pasando por este proceso disciplinario, que haya sido puesta aparte, todo eso contribuyó para que el pueblo no se moviera hacia adelante, porque el que tenía lepra no podía estar con los demás, hasta que eso no pasó. Entonces, lo que murmuran, o lo que murmuramos, voy a ponerlo de esta manera, debemos de considerar claramente que con nuestras acciones no solamente pecamos delante de Dios, sino que la obra de Dios se estanca producto de lo que nosotros podemos decir. Hermano, con nuestras murmuraciones podemos matar a otros hermanos. Nosotros pudiéramos ser responsables, hermanos, de alejar hasta los amigos y hermanos. Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y después tú te preguntas por qué la gente está alejada de ti. ¿Por qué la gente se aleja de ti o de mí? He escuchado, hermano, hablar de otro y decir, bueno, hay que tener cuidado porque este hermano o esta hermana tiene una lengua peligrosa. Habla con todos los hermanos lo que tú quieras, pero con ese o con aquella que está allí, mira, ten cuidado. Eso sucede dentro del pueblo de Dios. Y estamos hablando de creyentes que no saben controlar su lengua. Hermano, quiero recordarles que muchas iglesias, muchas vidas, muchos ministerios han sucumbido producto de la lengua. Hermano, decía un escritor, que toma toda una vida construir una reputación. Y solamente 30 segundos para arruinar la reputación de alguien. Entonces, sabemos cómo afectó. Quiero concluir, hermano, concédame unos minutos más, 2 o 3 minutos, para dar algunas sugerencias prácticas para que el Señor ayude a todo y cada uno de ustedes, al igual que a mí, que tenemos una lengua, para que la sujetemos y para que el Señor nos dé sabiduría en tal sentido dentro de la iglesia de Cristo. En primer lugar, empezamos diciendo que el que murmura debe examinar primero sus motivaciones. Cuando a ti te venga el pensamiento de traer algo con respecto a alguien, enciérrate en tu cuarto primero. Ora al Señor y dice, Señor, esto que está aquí que me hierve por dentro, esto que está aquí que me consume, ¿es un celo real por tu obra? ¿Es un celo real? ¿Es algo por la causa tuya? Examínalo primero delante del Señor. Pero yo te garantizo algo, si tú haces eso y oras sinceramente al Señor, Él te va a dar respuesta. Porque no, una vez que tú salgas allá afuera y una vez que tú comuniques y una vez que tú hables a otros hermanos, de otros hermanos, y una vez que tú salgas a hablar y a decir cualquier cosa, quiero decirte algo. No hay vuelta atrás. Piensa en lo que te estoy diciendo. Es importante que primero empiece examinando tus motivaciones. Ahora, si alguien te viene a ti y te dice, mira, el hermano Elvis, lo primero que tú tienes que hacer es coger el teléfono y llamarme. Tú me llamas y me dices, aquí el hermano vino a hablar de ti y yo quiero que tú estés presente. Porque esto no nos lo vamos a comer el hermano y yo solo. ¿Qué tú crees que te va a contestar el hermano? No, lo dejamos para después. Es que no sería una murmuración exitosa así, del cual yo voy a murmurar, no está ahí presente. De manera, hermanos, que debemos de considerar esto. No escuche al que viene con ese veneno. Recuerda
que la lengua, decía Santiago, está llena de veneno mortal. Ahora, debes tú entender que a veces el chisme nos entretiene. No en vano dijo Salomón en Proverbios capítulo 26, 22, que la palabra del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Hermanos, ¿a quién no le gusta el chisme y la murmuración? La gente le gusta saber, hay una curiosidad por saber. ¿Y escuchaste lo último? Y a veces esa llamada o esa interacción viene con, mira, ¿tú has visto al hermano tal? A ti te han llamado y te han preguntado, ¿tú has visto al hermano tal? O ¿tú sabes lo que ha pasado con el hermano tal? No, cuéntame, ¿qué ha pasado? Pero esa persona no es que está interesada en saber lo que le está pasando a esa persona. Ella quiere propagar. ¿Qué quiere propagar? Un chisme, quiere traer una murmuración, quiere traer algo. Ahora tú debes, como el apóstol Pablo escribió en Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. ¿Tú quieres terminar con esto? ¿Qué debes tú de hacer? Hermano, no. Eso es un pecado. Y este que está aquí tiene mucho más pecado que tiene que trabajar con ello. No, yo no quiero añadir ese más a mi vida. Déjalo fuera. Por eso decía, hermano, que si hay algo que tenemos que tratar con una persona, hablemos directamente. Si tú tienes algo que decir, hermano, hazlo directamente a la persona. Y quiero concluir, hermano, el tiempo pasado con un texto. 1 Timoteo 5:22. El apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo en esa última parte, no participes en pecados ajenos. Hermano, la murmuración es un pecado. Y a nosotros a veces pensamos que por la causa de Cristo, por el celo que se despierta en nosotros, que nos consume, quisiéramos traer algo y aportarlo para mejorar la obra de Cristo. Hermano, nadie puede mejorar nada si no toca lo que está dañado directamente. Nadie puede mejorar nada si lo hace del anonimato. Nadie puede mejorar tu vida si no viene directamente a ti. ¿Tú quieres mejorar mi vida? Habla conmigo. ¿Tú quieres mejorar la vida de un hermano? Habla con el hermano. De frente. ¿Tú quieres ayudar a un hermano? ¿Tú tienes algo que decir? Entonces ve directamente a todo o aquella persona que tiene que ver con eso. Por ejemplo, yo quiero mejorar algo del ministerio de música acá. Pues yo tengo que ir a decir algo. Por ejemplo, el ministerio de música, yo vi a Manuel cantando aquí, yo dije, ve acá, Jubal, quítame ese hombre de ahí. Yo no voy a decir a los hermanos de la iglesia, el hermano Manuel, oye, ¿qué hace ese hermano cantando? ¿Tú has visto? Un hermano que entona. Mi primer consejo para Jubal fue este, Jubal, quítame ese hombre de ahí. Tenemos que hacer mejor que esto. El hermano lo hizo bien. Pero quiero, hermano, esto es importante, nos estamos riendo todos. Pero si usted quiere edificar a una persona, y quiero concluir con este pensamiento, si tú quieres mejorar la salud espiritual de una congregación, si a ti te importa, si tú tienes la más mínima pizca de amor por un hermano, por amor a Dios, no contamine la vida de otro hermano contándole algo de otro hermano. Hermano, ¿tú quieres mejorarme? Habla conmigo. ¿Tú quieres mejorar la vida de otro? Habla con esa persona. Y hermano, al traer esto, con esto concluyo, como dije al principio, no es necesariamente porque hay este problema en esta congregación. Pero hermano, nosotros los ancianos de esta iglesia conocemos de congregaciones que han sido, y vida de hombres que han sido, y tal vez tú la conoces también, han sido grandemente afectadas por lenguas descontroladas. Hermano, que no sea esta la situación en nuestra iglesia. Nosotros con el amor de Cristo, movido por el bienestar de la obra de los hermanos, podamos, con sabiduría del Señor, orando, traer nuestros asuntos, hablar con las personas de vida. Yo quiero mejorar la vida de mi hermano tal, hablo con mi hermano. Yo quiero traerle alguna sugerencia, hablo con mi hermano. No del anonimato, porque Satanás quiere que nosotros lo hagamos de esa manera, para destruir. Puesto de pie, hermano. Padre nuestro, te damos la gracia por tu palabra en este día. Ayúdanos. Necesitamos
que en esta iglesia también tú trates con nosotros, que tú alejes, Señor, de esta congregación, si la hubiera, o en la vida nuestra, Señor, la más mínima y leve intención de ejercitarnos para la murmuración. Padre, aunque hemos dado estas recomendaciones, sabemos que hay mucha más en tu palabra, pero ayúdanos como iglesia, ayúdanos a crear conciencia, Señor, y que nosotros podamos conducirnos correctamente. Dirige también, Señor, el resto del día y las demás cosas que faltan. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.